El uso de la sangre en la Biblia y su relación con los cristianos. También comentarios sobre Hechos, capítulo 15, versículos 20 y 29. En los tiempos de Noé, Dios dio instrucciones para la vida en la tierra, y entre estos estaba el mandato de no comer carne con sangre. Y Dios pasó a decir a Noé y a sus hijos y a decirles: sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Solo carne con su alma, su sangre no deben comer. Génesis capítulo 9, versículo 4. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis 9:6. Este mandato es universal porque lo dio Dios para todo el mundo, y según la Biblia, todos descendemos de Noé. ¿Qué uso daban los judíos a la sangre según la ley de Moisés? Veamos la siguiente parte. Es un estatuto hasta tiempo indefinido para las generaciones de ustedes, en todos los lugares donde moren. No deben comer grasa alguna ni sangre alguna. Levítico 3:17. Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo lo he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma en ella. Levítico 17:11. Porque el alma de toda clase de carne es su sangre, en virtud del alma en ella. En consecuencia dije yo a los hijos de Israel: no deben comer sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado. Levítico 17:14. Solo la sangre no deben comer ustedes, debes derramarla sobre la tierra como agua. Deuteronomio 12:16. En estos versículos vemos el uso que se da a la sangre de animales muertos. Su uso es derramarla al suelo como agua. Ya no sirve. El animal ha muerto. La sangre no es sagrada, como aseguran los testigos de Jehová. Pero, ¿qué hay para nosotros los cristianos de nuestro tiempo? Los testigos de Jehová también aseguran que sigue vigente el uso de la sangre y sus limitaciones de no comerla y no transfundirla entre las personas, porque eso es equivalente a comer sangre. Analicemos la siguiente parte. Hechos 15, 19 al 20. Por lo tanto, es mi decisión el no perturbar a los de las naciones que están volviéndose a Dios, sino escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. Hechos 15:29. Que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Pero ¿de qué cosa hablan aquí? Para entender de qué están hablando, vamos a analizar el siguiente contexto. Hechos 15, 1 y 2. Y ciertos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que se circunciden conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. 2. Pero cuando hubo ocurrido no poca disensión y disputa de Pablo y Bernabé con ellos, hicieron que los arreglos para que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a donde los apóstoles y ancianos en Jerusalén respecto a esta disputa. Sí, había una discusión acalorada sobre la circuncisión. Los fariseos judíos cristianos querían circuncidar a los gentiles cristianos,
hombres de las naciones, como egipcios, romanos, griegos, fenicios, cartagineses, etíopes, corintios, espartanos, etc. Esta era la verdadera discusión, la imposición de judíos cristianos hacia los gentiles cristianos. Sigamos analizando el contexto. Hechos 15:5. Sin embargo, algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron de sus asientos y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Esta era la verdadera discusión del capítulo 15 de Hechos, la imposición de judíos cristianos a gentiles cristianos. Sigamos adelante. Bueno, en estos dos textos, Hechos 15:20 y Hechos 15:29, es donde los testigos de Jehová aseguran que sigue vigente la prohibición de la sangre. ¿Pero es así? Los judíos cristianos debían abstenerse de la sangre, la práctica de los sacrificios de la ley. Aquí no habla de la sangre en un vaso lleno de sangre, no. Esa no era la discusión. Por lo tanto, se derrumba totalmente la prohibición de la sangre o de las transfusiones de sangre entre humanos. La discusión es evitar la imposición de judíos que se creen ungidos a los que no lo son. Evitar los ritos judíos de los sacrificios, a eso se refiere aquí la palabra sangre, porque ya eso es una idolatría. Vean cómo lo compara con la fornicación, lo estrangulado y la adoración de ídolos. La única sangre de valor para nosotros es el sacrificio de Jesús, que vamos a leer más adelante. Pero veamos el siguiente gráfico. Ahí está. Hechos 15, 20 y 29, solo vamos a leer el versículo 29. Que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Noten, la palabra sangre en realidad es igual a sacrificios, igual a la ley de Moisés. Esto es lo que estaban discutiendo, la imposición de judíos cristianos a gentiles cristianos. Aquí está el verdadero valor de la sangre, el sacrificio que anuló los sacrificios de la ley de Moisés. Leamos Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Bien, hagamos una conclusión. Conclusión. Los sacrificios eran de sangre animal y no debería comerse. Su sangre se derramaba al suelo. 2. La sangre no es sagrada, solo es una representación del sacrificio. 3. La ley de Moisés solo era para judíos de sangre. 4. Hechos 15:29 habla de la sangre que se ofrecía en los sacrificios de la ley de Moisés. 5. Hechos 15:29 no habla de la prohibición de comer sangre ni de la prohibición de las transfusiones. 6. Las transfusiones salvan vidas. La transfusión es un pase lateral de vida. Hay que reivindicarnos. 7. Veamos las alternativas que hay sobre transfusiones. Tipos de sangre. Hay tipo A, B, AB y O, multiplicado por el factor RH, que puede ser negativo
y positivo, lo cual nos da 8 tipos de sangre. ¿Cuál es el suyo? Principales usos de la sangre como terapia. 1. Mantener oxigenación. La oxigenación es muy importante, sobre todo porque es lo que mantiene en funcionamiento el cerebro. El punto 2, el volumen de la circulación. Esta parte también es importante para mantener trabajando el corazón, ya que si hay poco volumen, el corazón se pararía. Y 3, plaquetas para cicatrizar. Las plaquetas se pueden separar de la sangre y administrarla directamente a la corriente sanguínea. Estas se utilizan para cicatrizar sobre todo órganos internos en operaciones muy complicadas. Espero que esta información sea de gran ayuda para usted, su familia y amigos. Difunda esta información. Gracias.